Estaremos hablando acerca de cuáles son las ofertas de empleo para aquellos profesionistas que han dedicado sus estudios a las ciencias sociales y cuáles son las posibilidades para los alumnos que actualmente están cursando una carrera de estas características, cuál es su futuro en el ámbito laboral. Y para ello, bueno, hoy vamos a platicar con una especialista en este tema, justamente la maestra Laura Benumea, quien se desempeña como profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a estar platicando con ella en unos instantes más. Pero antes de dar inicio formal a este espacio, le queremos invitar para que también se ponga en contacto con nosotros, nos dé sus opiniones, sus comentarios, qué desea que abordemos en este programa. Y para ello pueden consultar nuestra página web, que es http://diapem.edomex.gov.mx. También se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono 213-4673, extensión 112, o bien a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @diapem, y nuestro correo electrónico comunicación.institucional.diapem@gmail.com. Bueno, pues le agradezco mucho a la maestra Laura Benumea, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el que esté con nosotros. Y bueno, pues agradecerle también el que nos venga a compartir este conocimiento. Ha hecho diferentes estudios en torno a lo que es pues el tema que hoy vamos a abordar, que como les decíamos al inicio de este programa, tiene que ver con la oferta laboral para aquellos que estudian o estudiaron carreras afines a las ciencias sociales. Pero antes de platicar con nuestra invitada, permítanme darles a conocer un poquito de su currículum. Ella es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, es candidata a doctora en Derecho y Ciencias Sociales y maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Sus líneas de investigación son derechos humanos, sistemas de salud, políticas públicas en salud y jóvenes, además de diversidad. Así que bueno, pues es un tema del que hoy vamos a abordar que seguramente nos despejará muchas dudas. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Agradecer profundamente al Instituto de Administración Pública del Estado de México esta invitación y esta consideración a mi persona. Claro, muchas gracias. Maestra, bueno, sabemos que el empleo es uno de los grandes retos que tienen no solo nuestro país, muchos otros países, incluso aquellos países llamados del primer mundo. Y en ese sentido, la realidad que se vive en nuestro país a veces es difícil, sobre todo para los jóvenes. ¿Cuál es este trabajo que se viene realizando y cuál es la oferta de empleabilidad para los jóvenes en nuestro país? Es una pregunta muy interesante porque efectivamente las formas de empleabilidad han cambiado con el tiempo. Las competencias, los requisitos para poder emplear a una persona independientemente del puesto son diferentes de hace algunos años. Y ahí es donde precisamente las universidades juegan un papel muy importante. La empleabilidad hace referencia a ese conjunto de competencias que una persona tiene, que una persona posee, que una persona va adquiriendo para poder primero acceder a un trabajo y después permanecer en él, satisfaciendo varias necesidades. De manera personal, pues sus necesidades profesionales, sus necesidades económicas, de promoción, de desarrollo, de crecimiento, etc. La formación universitaria hoy en día es muy importante porque debe dotar de varias herramientas, no solo de los conocimientos disciplinarios, que cada quien debe adquirir de acuerdo a lo que estudia, es decir, el que estudia medicina, el que estudia biología, el que estudia ciencia política, administración, comunicación, etcétera, sino principalmente la universidad debe también coadyuvar al desarrollo de esas competencias que le permitan al universitario, lo ideal sería que a todos, pero específicamente hablando de los universitarios, desenvolverse favorablemente, es decir, adquirir competencias para trabajar en equipo, para ser más asertivos, para tomar decisiones, no necesariamente, bueno, lo ideal son buenas decisiones, pero hay que aprender a tomar decisiones. Muchas veces somos muy indecisos. Atrevernos, exactamente. Ser éticos, ser responsables. En conclusión, poseer valores. Y a mí me parece que las universidades han descuidado hasta cierto punto esta parte. Debemos retomar
estas condiciones, porque las universidades además tienen que irse adecuando a una realidad actual. Necesitamos modernizarnos en la forma en la que estamos enseñando, qué estamos enseñando y los títulos que estamos otorgando. Es decir, no debe la sociedad adaptarse a lo que las universidades ofrecen, sino por el contrario. Además de que es también una responsabilidad ayudar a sus estudiantes y futuros egresados a insertarse en el ámbito laboral. Repito, no está sencillo, pero si esas universidades no tejen esos vínculos necesarios con los empleadores, pues desamparamos a nuestros egresados. Claro, y ahora la manera de ver el mundo y de ver el desarrollo profesional, pues es muy diferente a lo que en el pasado era. A veces salía de la escuela, se conseguía uno un trabajo y decía, de aquí no me voy, de aquí crezco y crezco, y si puedo hacer toda mi carrera y me jubilo en esta empresa, lo hago. Y así lo hacían muchos. Ahora los jóvenes tienen otros retos y pareciera ser que trabajar más de un año en una empresa para algunos pues ya resulta un cansancio y no nada adecuado. Pareciera que la movilidad laboral es lo de hoy, ¿no? Así es, el tema de la movilidad social, por ejemplo, la movilidad laboral y otro tipo de condiciones de estabilidad, es parte de la vida moderna. Incluso el hecho de tener mayor acceso a información a través de las redes, el uso de las tecnologías, nos permite hasta cierto punto generarnos expectativas que no siempre son positivas o son reales. Una de las características del trabajo de hoy pues, es la precariedad. La precariedad, si nos ponemos a estudiar en un sentido profundo, pues tiene connotaciones negativas. Sin embargo, parece, sobre todo que para los jóvenes, es importante, bueno, tengo un empleo, quizá no tengo que salir de casa, quizá me pagan bien, aunque no tenga seguridad social, aunque no tenga prestaciones, etc. Es decir, se ha transformado considerablemente las formas de empleabilidad, las formas de trabajo, y parece que los jóvenes no lo ven tan mal. Quienes ya rebasamos esa etapa y tenemos cierta estabilidad laboral, nos damos cuenta que desde algunas perspectivas es preferible tener esta estabilidad con tus prestaciones, una posible jubilación, etcétera, a una incertidumbre. Pero parece que eso es la forma en la que hoy se está desenvolviendo las nuevas formas de trabajo, no todas, sí, pero sí la mayoría. Sí, hay un choque generacional, ¿no? Porque incluso hay quienes dicen, pues es que eso no es un trabajo. Así es. Y de pronto cometemos el error cuando estamos insertos en esas tradiciones laborales, de ofender o criticar de manera negativa al joven que realmente está en un trabajo, pero que no entendemos nosotros y pensamos que no tiene una responsabilidad como la pudiera tener en un centro laboral, ¿no? Claro, y esto a mí me parece que tiene de origen el mismo avance de las tecnologías que han sustituido muchas veces la fuerza del ser humano, por un lado. Y por otro lado me parece que también algo que va más allá del discurso es que estamos transgrediendo muchas normas que se encuentran ya reconocidas a nivel internacional, que México ha suscrito y que ahora se encuentran dentro de las leyes como la Ley Federal del Trabajo, las propias leyes internacionales sobre cuestiones laborales. Es decir, ya no se le llaman empleos formales, ya ni siquiera hay un contrato de trabajo, es de palabra, va a un depósito, hay forma de justificarlo, justo para evitar este tipo de vínculos formales que después pueden exigir quienes prestaron un servicio algunas condiciones. Y bueno, lo que está sucediendo un poquito a la inversa tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo doméstico. Es una línea que yo he trabajado también, en donde curiosamente quienes durante muchas décadas nunca gozaron de unas prestaciones en el trabajo doméstico por no firmar un contrato, etcétera, ahora lo están consiguiendo. Entonces ahí te fijas cómo hay un gran brinco entre el tipo de trabajos y los logros que se están obteniendo. Claro, porque bueno, pues cuántas veces las personas que trabajaban en los hogares pues no tenían seguridad, no tenían ninguna prestación, vacaciones, aguinaldo. Ahora afortunadamente con estos se está logrando, ¿no? Yo recuerdo hace años se decía que para el 2020 todos íbamos a estar en casa detrás de un ordenador, trabajando, pidiendo nuestra comida, nuestras diversiones, es decir, ya no tenías que salir de tu casa, trabajas en tu casa, pides las cosas por ordenador y de alguna manera sí nos está alcanzando esto que decían en el 2020 iba a ser. Bueno, no es tan así, pero hay una cosa, y el tema de este programa es los estudiantes de ciencias sociales en cuanto a la empleabilidad. De pronto como que
estas carreras ya están desapareciendo, están condenadas a la extinción, y quienes las estudian de pronto encuentran como que hay muchas barreras para poder desarrollarse, sobre todo de carácter económico, y ya no se les ve como unos profesionistas, ¿no? Como que son carreras viejas. Fíjate que es bien curioso, perdón que te interrumpa, es bien curioso. Como que hay un imaginario en el que creemos justo lo que tú dices, que las carreras en ciencias sociales suelen tener menos importancia, que son más fáciles, que muchos quieren entrar, que pueden estar en peligro de extinción, etcétera. Que incluso si no pasaste el examen de admisión de la facultad tal, pues es que te hubieras ido a Humanidades, compañero, sí. Ahí es fácil, ¿no? Yo creo que es muy importante estar informado. Fíjate que hace el fin de semana leía unas estadísticas en donde en México cerca del 42% de quienes aspiran a estudiar una carrera universitaria lo hacen para las áreas de las ciencias sociales. O sea, todavía en México hay más personas que obtienen o creen tener la vocación para estudiar las ciencias sociales. En segundo lugar, con un crecimiento importante están las ingenierías, lo cual es una buena noticia en el tema de la investigación, más bien del desarrollo, porque en las ciencias sociales una de las labores principales es justo la investigación, ¿no? La investigación de los fenómenos que van pasando. Y es bien importante porque, justo lo que tú decías, en el conglomerado social se cree que las ciencias sociales no impactan. ¿Para qué sirven? No me dan un producto que yo pueda ver, que yo pueda tocar, que yo pueda sentir. Y en realidad lo que las ciencias sociales hacen, las ciencias sociales agrupadas, es decir, el derecho, la psicología, la antropología, la ciencia política, la administración, lo que hacen es estudiar el comportamiento de las personas en sociedad. Imagínate que no pudiéramos tener una explicación a por qué las chicas que están en contra de la violencia salen a las calles y pintan un muro. En lugar de criticarlos de manera desfavorable, hay que tratar de entender por qué sucede. Bueno, eso lo hace la sociología, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años, cuando se abordaban temas de esta naturaleza, yo recuerdo que se profundizaban, se hacían mesas de debate, incluso en las propias familias. No se tomaba el tema tan a la ligera, ¿no? Ay, mira, estas disque estudiantes que andan ahí protestando, deberían sus mamás darles sus nalgadas y dejarse, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones las vemos ya muy común. Ya no vemos esta disponibilidad de la sociedad para profundizar un tema, para darle una explicación real. ¿Será porque de pronto las ciencias sociales las hemos menospreciado, las hemos dejado a un lado, no les estamos dando la seriedad que debieran de ser? Y no solo me refiero a quienes están estudiando una carrera de ciencias sociales, sino los propios egresados de carreras de ciencias sociales no tienen las herramientas para echar a andar estos mecanismos que rescaten un poco los valores de nuestra sociedad. Es probable que gran parte de esta degeneración, si me permites decirlo de esta manera, de las conductas, se deba justo al abandono, ¿no? de la investigación profunda, de tratar de explicar por qué están sucediendo las cosas. El viernes pasado, muy lamentablemente, nos enteramos de un niño que sacó un arma en una institución, que mató a su maestra y otras personas, etc. Y empezamos a encontrar el fin de semana muchas opiniones de no revises la mochila, revisa sus sentimientos, ¿no? A mí me parece que sobre todo la gente joven, yo lo veo y lo siento así con el vínculo que tengo con muchos universitarios, con gente muy joven, están muy preocupados por las cuestiones sociales, son muy solidarios, son muy empáticos, les preocupa el medio ambiente, les preocupa la violencia. Sin embargo, me parece, bueno, esa es una muy buena noticia, pero sería mucho mejor si no solo ellos, sino también otras generaciones como nosotros, que ya estamos en un nivel de adultez, en el que estamos dedicados, en mi caso, a la investigación, como que nos tomemos más en serio estos problemas sociales, para tratar de explicarnos por qué están sucediendo, pero no solo eso, sino qué podemos hacer, que eso es lo realmente impactante y que están dejando de lado hasta cierto punto las ciencias sociales. Es decir, hay mucho por qué sucedió, pero ¿y cómo le podemos hacer? Claro. Para ayudar, para mejorar, para progresar, para que haya más solidaridad, para que haya más humanidad. Claro, porque paradójicamente nosotros como adultos, pues tuvimos todavía incluso hasta estos libros de buenas costumbres, ¿no? Sí, valores y todo eso, y de pronto somos nosotros quienes a veces estamos cojeando ahí en ese sentido. ¿Qué carreras se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cuál es el objetivo de cada una de ellas? Hago esta pregunta por lo siguiente.
ciencias sociales, que es el estudio de la sociedad, pero ¿quién? Psicología, ¿cómo? Política, ¿cómo? Comunicación, ¿cómo? Derecho, ¿cómo? Bueno, en la facultad se imparten 4 licenciaturas. La más antigua es la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. De hecho, empezó siendo en Administración Pública, después en los 80 se modificó y es licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, y lo que pretende es formar politólogos, administradores públicos que tengan un amplio sentido de la responsabilidad social, que actúen de manera ética, con un espíritu de servicio desde el ámbito de lo público, que sepan precisamente observar un problema, contribuir en la solución, generar una política pública, vincularse con todo tipo de integrantes de la sociedad, con grupos específicos, con mujeres, con jóvenes, atender asuntos de servicio público, de política interna, de paz, de estabilidad, etcétera. Ese es básicamente el objetivo de formar licenciados en Ciencia Política y Administración Pública. Otra carrera es Sociología, digamos que es la segunda que se crea, y pretende precisamente algo de lo que platicábamos, generar cientistas sociales, investigadores, que se metan a la observación del fenómeno, por qué las personas actúan de determinada manera, qué los mueve a actuar en ello, y estudiar temas muy importantes y muy nuestros, muy de hoy, como son las desigualdades, la violencia, la migración, la pobreza, etcétera, para tratar de contribuir siempre a un progreso social, a un progreso cultural, a un progreso económico. La licenciatura en Comunicación, que bueno, pues como su nombre lo dice, es formar profesionales, críticos, creativos en la materia de los procesos de comunicación mediática y no mediática. No toda la comunicación se hace a través de los medios como ahora tú y yo lo estamos diciendo, sino también interpersonal, la comunicación política, la comunicación, como lo vimos en medios, la comunicación interpersonal. Y la idea es contribuir a formar profesionales que nos permitan comunicarnos. Solamente a través de la comunicación podemos seguir generando una vida cultural, contribuir al progreso social, al progreso económico, al progreso cultural. Y fíjate que hace 2 años se creó una nueva licenciatura. Es una licenciatura que tiene una modalidad mixta, hay clases presenciales, pero varias de las materias que se cursan son a distancia, que es la licenciatura en Gestión de la Información en Redes Sociales. Es una licenciatura muy nueva, muy actual. ¿Por qué? Porque lo que pretende es formar profesionales que contribuyan al progreso social, económico, cultural del país. ¿Pero cómo? Creando bases de datos a través de algoritmos, modelos matemáticos, modelos de software, es uso de tecnologías. Analizan los marcos normativos, la seguridad en el uso de las tecnologías, los delitos cibernéticos, la investigación de mercados. Es una carrera muy completa. Y además necesaria, porque muy necesaria. Responde a las necesidades de hoy. Digamos, en el aspecto de legislación de redes y todo eso, pues hay mucha materia, ¿no? Así ¿no? es. Hay mucho que hacer todavía. Así es, y es muy interesante. Es una carrera, repito, nueva. Estamos revisando, estamos modificando, actualizando, pero sin duda alguna también la modalidad de que sea mixta ayuda mucho para que tenga facilidad. ¿En qué sentido es? Algunas materias son presenciales, las menos van a la facultad y la mayoría las toman en línea. Y lo que decíamos, pues es una la base de nueva la forma tecnología, ¿verdad? de enseñanza y una nueva forma de aprendizaje. En ese sentido, hablaba hace un momento de esta tragedia que sucedió hace unos días y muchos decían, bueno, es que es un videojuego, ¿no? Es la respuesta más simplista, ¿no? Más fácil, ¿no? Tiene otra profundidad, tiene otro sentido social, ¿no? Y ahí están los investigadores sociales para darle respuesta a esto, ¿no? Y de pronto vemos estas realidades y también vemos que en las universidades, en las universidades privadas, fundamentalmente, se ofrecen educación, una educación muy agresiva hacia las cuestiones económicas, hacia ganar, hacia competir y ganar, ¿no? En ese sentido. Y se les da, dicen, no, es que las escuelas privadas, muchas de las universidades, tecnológicos, pues están enfocados en hacer negocios y les enseñan a los niños, a los jóvenes egresados, a hacer negocios. Dejan a un lado la parte humanista, la parte social. Y dicen, bueno, las universidades públicas, por el contrario, a veces olvidan estas partes de mercadotecnia, de preparar a los jóvenes para los negocios, los retos, todo esto, y se ubican más hacia la parte social, hacia la parte humanista. Pero vemos como que no está funcionando tal cual, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante, como lo decía muy al principio de nuestra charla, tenemos que revisar qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando y qué títulos estamos ofreciendo en las universidades. ¿Por qué? Porque indudablemente los jóvenes de hoy no son iguales a los jóvenes que fuimos hace 20 o 30 años. Los jóvenes de hoy están como muy preocupados por los problemas que enfrenta el mundo. Están muy preocupados por la vulnerabilidad de nuestro planeta. Están muy preocupados por la violencia, por la discriminación. Son muy solidarios, son personas muy valientes, son muy activos. Pero por otro lado también me parece que están hasta cierto punto como aislados, como que no aislados socialmente, sino aislados de algunos problemas que también les atañen, pero que para ellos no son prioritarios. Y eso no quiere decir que sea malo, simplemente pues somos diferentes y nos ha costado mucho trabajo pues, poder ser más empáticos unas generaciones con otras. Yo creo que las universidades, los cambios han sido tan vertiginosos que difícilmente las universidades hemos podido adaptarnos de manera adecuada a estos cambios que se han presentado, ¿no? Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Hay mucho que hablar. Yo sí quisiera invitarle, maestra, a que en otra ocasión nuevamente nos pudiera acompañar, porque de verdad este tema yo decíamos antes de iniciar el programa, es muy lamentable que de pronto las ciencias sociales y todo lo que tiene que ver con las carreras humanistas se haga a un lado. Son las piernas de nuestra sociedad, ¿no? Así es. Y creo que debemos de reflexionar en ese sentido, pero tendremos oportunidad de seguir platicando de ello en otra ocasión. Claro que sí, me dará muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes y agradezco la oportunidad de expresarme. Muchas gracias, maestra Laura Benumea, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por su presencia aquí en Administrándonos con el IAPEN. Muchas gracias a todos ustedes, amigos nuestros. Les recordamos que el próximo lunes, en punto de las 10 de la mañana, estaremos con ustedes para seguir abordando un tema que estamos seguros colaborará para el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Que la pasen bien, gracias a Evelyn Clavel, coordinadora de este programa, a Francisco Díaz en la producción y realización, en este micrófono Raúl Cruz.